En los vídeos anteriores hemos hablado de reacciones de adición a carbonilos en los que participan nucleófilos de carbono y de oxígeno. En todas estas reacciones, al menos inicialmente, se forma un nuevo grupo hidroxilo unido al átomo de carbono y por lo tanto pertenecen a la primera modalidad o la primera variante de adiciones nucleófilas de adición al carbonilo. En esta presentación hablaremos de reacciones en las que se forman dobles enlaces entre el átomo de carbono y el nucleófilo. La mayoría de estas reacciones tienen lugar con nucleófilos de nitrógeno, con amoníaco, con aminas y con compuestos relacionados. Al final de esta presentación hablaremos también de un tipo de reacciones en las que se forman nuevos enlaces carbono-carbono y que son las reacciones de Wittig. Las reacciones de adición de nitrógenos a carbonilos fueron estudiadas por primera vez por Hugo Schiff en la Universidad de Florencia. En estas reacciones, Hugo Schiff comprobó que las aminas pueden interaccionar con compuestos carbonílicos para dar lugar a un nuevo tipo de compuestos que se denominan iminas o bases de Schiff. Esta reacción transcurre a través del intermedio de adición de la amina al compuesto carbonílico, que es un compuesto que se denomina carbinolamina y tiene unido al átomo de carbono un hidroxilo y también un átomo de nitrógeno, y posteriormente el movimiento del par electrónico de nitrógeno para formar un doble enlace nitrógeno-carbono consigue expulsar una molécula de agua y dar lugar al producto final. Esta reacción transcurre con aminas y también con amoníaco y con otros grupos que contengan o con otro tipo de compuestos que contengan el grupo funcional NH2. La reacción generalmente está catalizada en medio ácido, por ácidos, para convertir al compuesto carbonílico, como hemos visto en reacciones anteriores, en un electrófilo mejor. Para ello el oxígeno capta un protón, se obtiene el intermedio cargado positivamente sobre el que va a adicionarse el nucleófilo. Se obtiene este intermedio cargado positivamente que por pérdida de un protón da lugar al intermedio carbinolamina. Posteriormente, con catálisis ácida de nuevo, el OH se transforma en OH2+, un mejor grupo saliente, y su eliminación de la molécula da lugar a este intermedio que por desprotonación finalmente conduce a la formación de la imina o base de Schiff. Como he dicho, esta reacción transcurre con muy diversos tipos de compuestos que contienen el grupo NH2. Por ejemplo, con aminas primarias, como acabamos de ver, también con amoníaco, en ambos casos para dar lugar a iminas, también con hidroxilamina, en cuyo caso se obtienen unos compuestos que se denominan oximas, con hidracinas para dar lugar a hidrazona, con fenilhidracina para dar lugar a fenil o arilhidrazonas y con semicarbazida para dar lugar a semicarbazonas. Todos estos compuestos se caracterizan por tener un doble enlace carbono-nitrógeno. La reacción requiere de la presencia de un NH2, de un nitrógeno unido a dos átomos de hidrógeno. En el caso de que en vez de aminas primarias utilicemos aminas secundarias, no podrá eliminarse un hidrógeno del intermedio para dar lugar a un doble enlace carbono-nitrógeno. En realidad sí puede eliminarse, sí puede formarse un doble enlace carbono-nitrógeno, pero el nitrógeno quedará tetrasustituido y por lo tanto con carga positiva. Esto conduce normalmente a la eliminación de un hidrógeno en la posición alfa, si está disponible, para dar lugar a un doble enlace carbono-carbono y un grupo nitrógeno unido por un enlace sencillo al átomo de carbono. Este tipo de compuestos que contienen un grupo amina y un doble enlace sobre el mismo átomo que soporta el grupo nitrogenado se denominan enaminas. Por lo tanto, las aminas primarias reaccionan con compuestos carbonílicos para dar iminas,
mientras que las aminas secundarias reaccionan para dar enaminas. Este mecanismo de formación de enaminas es muy utilizado en los seres vivos para favorecer reacciones por la posición alfa de los carbonos carbonílicos, puesto que de esta manera se favorece la acidez de este protón del carbono en alfa. Otro tipo de reacciones en las que se van a obtener dobles enlaces con el carbono carbonílico son las reacciones de Wittig. En las reacciones de Wittig, el doble enlace carbono-oxígeno se va a transformar en un doble enlace carbono-carbono. Son, por lo tanto, reacciones muy útiles para construir moléculas complejas mediante la unión de distintos grupos a través de dobles enlaces. La reacción de Wittig tiene lugar entre un compuesto carbonílico y un iluro de fósforo, que es el que actúa como nucleófilo. Se denominan iluros aquellos compuestos que contienen un carbanión contiguo a un heteroátomo cargado positivamente. Existen iluros de fósforo, de nitrógeno, de azufre, y la reacción de Wittig tiene lugar con este tipo de compuestos que se denominan iluros de fósforo. El subproducto de la reacción es óxido de trifenilfosfina. Los iluros de fósforo pueden prepararse mediante una reacción de sustitución nucleófila de haloalcanos con trifenilfosfina, que daría lugar a una sal de fosfonio, y luego la generación de la carga negativa sobre el átomo que está unido al fósforo se consigue por tratamiento con una base generalmente muy fuerte, como el butil litio, que es capaz de arrancar uno de estos hidrógenos que tienen una relativa acidez al estar contiguos a un fósforo cargado positivamente, de manera que se forma el iluro de fósforo. Los iluros pueden representarse mediante esta forma resonante con cargas separadas, o bien, dado que el fósforo tiene orbitales d, pueden representarse también con un doble enlace, la forma neutra, con un doble enlace entre el fósforo y el átomo de carbono. En la reacción de Wittig, el iluro se prepara in situ a partir de la sal de fosfonio, puesto que es una especie inestable que debe hacerse reaccionar inmediatamente con el compuesto carbonílico. En la reacción con el compuesto carbonílico, el carbono negativamente cargado del iluro se adiciona sobre el carbono carbonílico para dar lugar a un compuesto cíclico de 4 miembros que se denomina hexafosfetano. Esta reacción puede tener lugar a través de 2 mecanismos diferentes, y el mecanismo concreto depende de cada caso, o puede ser que ambos mecanismos estén trabajando simultáneamente. El primer mecanismo es un mecanismo por pasos que se muestra en la parte superior de este esquema. Se adicionaría en primer lugar el iluro sobre el carbono carbonílico y se generaría una carga negativa sobre el oxígeno. Este compuesto, que tiene una carga negativa sobre el oxígeno y una carga positiva sobre el fósforo, se denomina betaína. Es un compuesto muy reactivo y, dada la gran afinidad del fósforo por el oxígeno, va a reaccionar inmediatamente para dar lugar a la unión oxígeno-azufre y la formación de este anillo de 4 miembros. El otro mecanismo alternativo sería un mecanismo concertado en el que todos los enlaces se forman simultáneamente, es decir, la formación del enlace carbono-carbono y oxígeno-fósforo ocurren de una forma concertada. En cualquier caso, se formaría el oxafosfetano, que es también un intermedio inestable que colapsa mediante un movimiento cíclico-electrocíclico de los pares de enlace para dar lugar, por una parte, a un doble enlace oxígeno-fósforo, es decir, a la formación del óxido de trifenilfosfina, y por otra parte a un compuesto que contiene un doble enlace carbono-carbono, el nuevo enlace carbono-carbono que hemos formado con el compuesto carbonílico. Esta reacción nos permite
como he dicho, sintetizar moléculas complejas uniendo distintos fragmentos. Aquí, por ejemplo, vemos que se ha utilizado para sintetizar un derivado de la vitamina A partir de esta sal de fosfonio y el correspondiente aldehído. Ambos fragmentos se van a unir mediante un doble enlace en presencia de una base fuerte que es capaz de generar el iluro de fósforo. Podemos hacer un ejercicio de retrosíntesis pensando en la reacción de Wittig. Sería cómo obtener un determinado alqueno a partir de un aldehído o una acetona y un iluro de fósforo. En este caso, la desconexión sería evidentemente a través del doble enlace. Obtendríamos estos dos fragmentos, uno de ellos correspondería al compuesto carbonílico y el otro al iluro de fósforo. Por ejemplo, la parte de la molécula que está dibujada de color rojo podría corresponder a esta acetona y el grupo etilo se adicionaría en forma de iluro de fósforo.